¿Cuánto tardará México en volver a la normalidad tras el coronavirus? A pesar de que se ha establecido el 30 de mayo como el fin del confinamiento por coronavirus, expertos refieren que faltarían otros meses para volver a la normalidad. Punto. México se encuentra en la fase 3 de la pandemia del COVID-19, y de acuerdo con autoridades del gobierno federal y expertos, entramos en la etapa más crítica, donde los contagios y muertes por este virus aumentan drásticamente cada día. ¿Cuándo volveremos a la normalidad? Para saber si el confinamiento concluirá pronto en nuestro país, y así volver a la normalidad, podríamos observar cómo fue evolucionando la pandemia en China. Por ejemplo, Wuhan, la ciudad donde se detectó el primer caso de COVID-19 a finales del 2019, concluyó su cuarentena el pasado 7 de abril, tras suspender todo tipo de actividad durante 11 semanas, pero lamentablemente nos encontramos en situaciones muy distintas, por lo que ese periodo no podría considerarse en México. El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell Ramírez, recalcó que no existe una secuencia lineal que indique el tiempo que durará cada fase de la pandemia, ya que todo dependerá de los contagios que se detecten, de ahí la importancia de respetar las medidas preventivas establecidas en la Jornada Nacional de Sana Distancia. La fase 3 fue decretada el pasado 21 de abril. Durante estas casi 2 semanas se han reportado 26.250 nuevos casos de COVID-19, sumando hasta la noche del domingo 10 de mayo, 35.022 contagiados y 3.465 muertes a causa de este virus, un escenario poco alentador para regresar a la normalidad. Aún en la fase 2, López-Gatell informó que la cuarentena se extendería hasta el 30 de mayo con la intención de disminuir la propagación del virus y con ello la saturación de los servicios de salud. Sin embargo, especialistas han señalado que finalizar el confinamiento 2 semanas después del punto más crítico de la pandemia no es la mejor opción, pues podría ocasionar un rebrote. Advierten que el 30 de mayo no finalizará la pandemia. Punto. Hay que hacer mucho énfasis en el hecho de que aunque se alcance el pico máximo, no desaparecen las personas que ya han sido infectadas. Debemos tomar en cuenta que los casos que se presentan ahora mismo se contagiaron hace 10 días o 15, por ello, hay que esperar un tiempo a que el número de casos disminuyan de manera significativa y que los hospitales no estén saturados, señaló Alejandro Rodrigo Jacome Ramírez, catedrático de la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM. Asimismo, el experto en biología evolutiva comentó que el pico máximo lo tienen las entidades que hasta el momento han registrado más casos, como el área metropolitana, pues señaló que otras regiones aún no han llegado a la situación más complicada de la fase 3. No podemos generalizar, el país es muy grande, somos millones de personas con muchas circunstancias geográficas particulares, tenemos muchos México dentro de México, dijo, al tiempo de señalar la importancia de implementar una estrategia nacional y regional, porque puede que en la Ciudad de México notemos un descenso pero en otras regiones estén justo en el pico. Considerando todo lo anterior, podríamos considerar que la Jornada Nacional de Sana Distancia se extendería hasta el mes de junio, y de forma progresiva regresar a nuestras actividades normales. El proceso hacia la normalidad de México.
De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, OMS, una vez que el número de contagios empiecen a disminuir gradualmente, las autoridades mexicanas podrán decretar la fase 4 de la pandemia, donde se contempla que las actividades vuelven a la normalidad conservando las medidas preventivas básicas. En esta fase, el gobierno deberá realizar un recuento del impacto que tuvo la pandemia en el país, que por ahora es inimaginable, pues cuanto más dure la crisis, mayor será el daño económico y social. De acuerdo con la agencia calificadora Standard & Poor's, México será el país en América Latina que tendrá la recuperación económica más débil tras esta pandemia. Vemos recuperaciones más fuertes en economías como Chile y Perú, debido a que la combinación de políticas de contención de brotes virales más eficientes y respuestas económicas robustas ayudará a reparar más rápidamente el daño al mercado laboral y la dinámica de la inversión. La agencia destacó que la recesión económica que provocará la pandemia de COVID-19 en América Latina será peor que la crisis económica de 2008 y 2009. Hasta el momento se espera una caída de 5% en 2020, con una recuperación a 3,1% en 2021. La Organización Mundial de la Salud será la encargada de decretar la fase 5 en México, lo que indicará el fin de la pandemia, pero para llegar a esta etapa podría tardar hasta 3 años. Posteriormente la OMS hará una valoración a nivel mundial sobre el impacto que dejó el virus en todos los ámbitos. Los analistas podrían tardar años e incluso décadas en explicar todas las implicaciones de lo que se vive estos días.